El asesinato del candidato panista de Ciudad Mante, Noé Ramos, no solo exhibe la inseguridad que viven los aspirantes en este proceso electoral, sino también las profundas contradicciones entre las autoridades y la colusión más que evidente entre el crimen y la política en Tamaulipas. Mire usted, las autoridades locales dicen que le habían puesto seguridad al candidato, su gente, la gente de Noé Ramos, dice que no la tenía. Antes del atentado que acabó con su vida, aseguraban que habían enviado 3 oficios pidiendo seguridad y que no se le dio. Si la tenía, resulta incomprensible que se hubiera podido acercar el asesino tanto al candidato en el mitin hasta matarlo a cuchilladas. Si la tenía, la seguridad era por lo menos endeble. Las acusaciones de relaciones con el crimen alcanzan a todos: al exgobernador Cabeza de Vaca, al que le quitaron su candidatura en días atrás, al actual gobernador Américo Villarreal, a otros funcionarios, y sobre todos ellos planea un personaje al que le llaman el rey del huachicol, Sergio Carmona, asesinado hace 2 años en Monterrey luego de financiar las campañas de Morena y de muchos de sus candidatos en Tamaulipas y en otros estados. Su hermano huyó a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido de la DEA. Nadie sabe de qué está hablando el hermano de Sergio Carmona. Cuando estuve encerrado en el penal hace 6 meses por asesinato, por cerrar el trato, cerrar la alianza, el pacto con ustedes que dan sangre. Es Eliud Guadalupe, quien está vinculado a proceso por el presunto asesinato de Noé Ramos, candidato por el PAN y PRI a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas. Este video, Eliud lo subió a sus redes sociales días antes de presuntamente cometer el crimen ocurrido el pasado 19 de abril, cuando Ramos realizaba un mitin. Según la Fiscalía Tamaulipeca, Eliud fue reconocido por al menos 20 testigos que presenciaron el momento en que apuñaló al candidato. Según las indagatorias, tras la detención de Eliud, en una mochila encontraron el arma blanca que utilizó. En sus redes sociales existen varios videos en los que amenaza a políticos, principalmente militantes de Morena. A sus 22 años, este joven ya contaba con antecedentes penales por homicidio. Incluso, como lo dijo en su video, estuvo en prisión. El día que lo apuñalaron a Noé Ramos ocurrió a plena luz del día, minutos después de convivir con habitantes del Mante. Agradecerles a todos. Aquí estamos conviviendo unos tamalitos que me invitaron, algo de lo cual, pues bueno, es una tradición para Mante, bueno, algo de lo cual me motiva. Ramos Ferriz había dejado su cargo como alcalde el pasado 3 de marzo para buscar la reelección. Apenas llevaba 5 días de campaña. Iba como puntero en las encuestas en el municipio cañero. Según medios, habría sido amenazado para que no se reeligiera. Y desde 2022 habló de presuntas amenazas en su contra. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, hace un año el gobernador Américo Villarreal decidió quitarle la escolta de seguridad a Noé Ramos. Esa custodia la volvió a solicitar Noé al gobierno estatal en por lo menos 3 ocasiones, por medio de 3 oficios que Ramos envió al secretario general de gobierno del estado, Héctor Joel Villegas. En esos escritos reclamaba el regreso de su seguridad porque había recibido amenazas de muerte. Hoy, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, indicó que Noé Ramos nunca solicitó protección para este proceso electoral y que una de las líneas de investigación por este caso consiste en indagar a los 9 escoltas que trabajaban para el candidato del PRI-PAN, entre los que se encuentran exmilitares y exmarinos. Tras este hecho, el Instituto Electoral de Tamaulipas reportó 9 solicitudes de protección. Se suman a otras requeridas previo a este homicidio para 10 candidatos a ayuntamientos y 6 para diputaciones locales. Esta no es la primera vez que en Tamaulipas reportan violencia durante un proceso electoral. Es una entidad donde el crimen organizado mantiene disputas entre los cárteles del Golfo y del Noreste. Los vínculos entre políticos y grupos criminales ya fue expuesto tiempo atrás. Y un componente es la columna armada Pedro J. Méndez, un grupo que dice estar integrado por autodefensas, pero que ha sido señalado de estar vinculado al cártel del Golfo y de cometer varios crímenes. La columna armada apareció en 2010 en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero. De acuerdo con reportes militares, esta columna amedrenta
a candidatos de todos los partidos y asesina a sus adversarios. Apoyó en 2016 a Francisco Cabeza de Vaca para llegar a la gubernatura, quien ya había sido señalado de tener nexos con grupos criminales en 2005, cuando era alcalde de Reynosa, y fue relacionado con Ociel Cárdenas Guillén. Y cuando Morena llegó a Tamaulipas en 2018, la columna armada Pedro J. Méndez mostró abiertamente su apoyo a los candidatos de ese partido. A ello se suma que algunos políticos de Morena en Tamaulipas fueron relacionados con Sergio Carmona, un empresario asesinado en Nuevo León en 2021, el llamado Rey del Huachicol. Este hombre tenía vínculos con la clase política de Tamaulipas, a quienes, según reportajes periodísticos, financió campañas en 2021 a cambio de obtener contratos millonarios. Carmona era muy cercano, a través de su hermano Julio Carmona, al primer director de aduanas en esta administración federal, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Cuando Peralta fue director de aduanas, designó a Julio Carmona como director de la aduana de Nuevo Laredo, donde se cometieron innumerables irregularidades, incluyendo el desvío de fondos y actos de corrupción. Días después del asesinato de su hermano, Julio Carmona se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido.